Os voy a comentar mi experiencia a grandes rasgos para que luego entendáis el porqué, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, mi primer ordenador lo tuve bastante tarde, lo tuve a los 12 13 años, fue un K7, pero como soy con muy prisas, pues fui rápido, ¿no? A los 14 años hacía copias de seguridad de DVDs y PlayStation 2, copias de seguridad, ¿vale? Y bueno, a los 15 años me divertía con NetDevil, Sub7 y hacía cositas por el IRC hispano, ¿vale? Era muy fácil, no había antivirus, era muy fácil y me lo pasaba pipa, ¿vale? A los 16 años se puso en moda el tema de los ciber, los locutorios, etcétera, y me inflé a montar redes, a montar cibers y me lo pasé pipa, ¿vale? Y ya llegó el wifi y dejé de pasar cables, ¿vale? Luego me formé en 2 FPs, ¿vale? Yo hice la ESO, yo vengo de la rama de la ESO, formación básica en España. Tengo 2 FP, de grado superior y grado medio, de todo se aprende, ¿vale? Pero vais a ver un poco el hilo de todo esto. Y bueno, me seguía aburriendo, entre comillas, yo siempre he estado trabajando, y el problema de la titulitis en España, ¿no? Por lo menos en España, que si no tienes un título, en muchos sitios no te dan trabajo. Vale, pues a raíz de ahí, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, pues seguir estudiando, ¿no? Seguir trabajando, seguir formándome. Hice la carrera de Teleco, hice un máster de ciberseguridad, pasé por el camino de consultoras, proyectos, hipoteca, mi casa, ¿no? Etcétera, ¿vale? Entonces, ¿dónde he trabajado y qué cosas he aprendido? ¿No? Pues he trabajado en operadores de comunicaciones, he trabajado en consultora de teleco, de ciber, de software, etcétera, ¿vale? Y de formación en estos últimos años. He trabajado en proyectos muy pequeños y muy grandes, y en marrones muy grandes, ¿vale? En los marrones muy grandes generalmente es donde más palmas, pero donde más aprendes, ¿vale? Algunos se reirá de esto también. Y bueno, también he conocido buena gente y buenos clientes y amigos. Y ahora diréis, ¿por qué me cuesta, Jesús, este rollo? ¿No? Bueno, ahora ya puedo hacerte una idea, ¿no? De mi batallita, de mi experiencia y de algunas de mis peleas o batallas. Ahí donde se aprende, ¿no? Como decía anteriormente. Pues la formación que voy a presentar es la unión de mi pasado, mi experiencia y espero que vuestro futuro, ¿vale? Lo que os voy a enseñar son atajos. Es decir, son los atajos que yo tomaría si pudiera volver atrás 20 o 25 años. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a echar cuentas, ¿no? La formación reglada está muy bien, pero si yo empiezo a echar cuentas, la ESO, la FP1, la FP2, la ingeniería, el máster, ¿vale? Estamos hablando de cerca de 20 años sin parar de estudiar y sin parar de invertir dinero y tiempo, ¿vale? Obviamente adquieren muchos conocimientos, pero quizás con un 40% de conocimientos enfocados en un sitio y en un momento determinado sería mucho más eficiente, ¿no? Eso es lo que os vengo a presentar hoy. Os vengo a enseñar o a intentar enseñaros los atajos, el roadmap o el track, el camino a seguir para llegar a eso, ¿vale? Para eso, he creado un curso que yo llamo curso Core, ¿vale? Luego entenderéis el porqué. Para mí el Core es el núcleo del resto de cursos y formaciones, ¿vale? ¿Qué se ve en este curso? Este curso tiene 2 módulos. Son 2 módulos que tiran mucho de conocimiento y de pretender formaros en sistemas de virtualizaciones muy básicos para emular entornos. Y principalmente hay que superar la barrera de aprendizaje, ¿vale? Y poder tener un poquito de nivel en la consola. Porque más adelante, si queremos meternos en el mundo de ciberseguridad, debemos estar muy habituados a la consola y veréis que es un mundo ilimitado en el momento que manejéis una consola, ¿vale? Es como abrir la caja de Pandora. Hasta que no lo sabes, no eres consciente de las capacidades que puedes tener o puedes hacer, pero en el momento que abres ese melón, pues se convierte en la caja de Pandora, ¿no? Entonces, ¿qué se ve en este curso? Se ve introducción a Linux, empezamos desde cero, montón una máquina virtual. Pero empezar desde cero no significa que durante un día o dos vayamos a estar en cero. El curso es exigente. Con exigente quiero decir que ahí vamos a estar 36 horas en directo, pero debéis de dedicar al menos otras 40 o 50 horas para asimilar los conceptos. Esto es la hoja de ruta y los laboratorios para que os podáis desarrollar y que resolveremos en clase, ¿vale? Haremos además grupos en clase para resolverlo, ¿vale? Haremos grupos de Telegram para ir resolviéndolos. Pero este es el camino, el atajo, ¿vale? Cosas importantes, configuración y conceptos básicos de Linux, entraremos en la shell, permisos, usuarios, movimiento por la consola, por la terminal, los comandos más útiles, ¿vale? No hay que saberse el EPIC, ¿vale? El EPIC, para el que no lo sepa, es la certificación de Linux. Hay 1 millón de comandos de Linux que en el 90% de los casos no lo vais a usar. Por lo tanto, nos vamos a la chicha, nos vamos a lo que te va a permitir hacer scripting, a parsear un Nmap, a automatizar tareas, a redireccionar operaciones, ¿vale? Nos vamos ahí a lo que al final te vas a usar, ¿vale? Ahí es el punto número 4, ¿no? Comandos más útiles, operadores, scripting y criptografía. ¿Por qué criptografía? Porque hay que saber de criptografía. Porque un certificado de una web tiene criptografía, una base de datos encriptada tiene criptografía, porque vuestro DNI tiene criptografía, porque vuestro certificado de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre tiene criptografía, y si queréis trabajar en ciberseguridad tenéis que saber criptografía. No vamos a ver algoritmos matemáticos de cálculo, no. Vamos a ver claves públicas, claves privadas, cómo se generan, por ejemplo, cómo se hacen una base de datos de contraseñas encriptada de una manera personalizada, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿vale? Porque eso luego lo podréis extrapolar. Veremos conceptos como el Salt and Pepper, ¿vale? Que son muy usados o deberían ser muy usados por los programadores y desarrolladores, ¿vale? Combinaciones para que luego las contraseñas no acaben en la base de datos o acaben los resultados de hashes y algoritmos, ¿vale? Ya eso se ve en la parte del curso. Hay que manejar Git y hay que manejar repositorios. ¿Por qué? Porque tenemos que guardar
y documentar nuestros propios avances, nuestros propios scripts, utilizar scripts de otros, automatizar tareas y todo eso nos va a hacer falta con Git. No tenemos que ser expertos, ni os voy a enseñar, ni es un curso de experto de Git, pero vamos al tiro, al grano. Cómo se usa, cómo clono repositorios y cómo guardo, cómo subo y cómo hago un commit, ¿vale? A lo básico. Luego, muy importante, conocer los firewalls de Linux, ¿vale? Todos los firewalls que existen hoy están basados en Unix, ¿vale? Menos el firewall de Windows, ¿vale? Pero cuando hablo de firewalls hablo de hierros, ¿vale? Todos los firewalls perimetrales están basados en Unix, FreeBSD, o que al final todos están basados en Unix. Si entendéis los firewalls del sistema operativo Linux y todos los que hay alrededor de él, porque está IPtables, que es el más, por así decirlo, nativo, hay firewall por zona, como firewall D, hay UFW, que es un firewall sin complicaciones, ¿vale? Eso os va a permitir luego abordar más fácil los firewalls. Por ejemplo, firewall es un firewall por zonas. Cuando luego si queréis hacer el track de Docker, hay que securizar la zona de Docker, hacer una zona de Docker, ¿no? Pues todo esto es lo que te está asentando las bases para luego seguir avanzando, ¿vale? Luego haremos VPNs, OpenSSL o IPsec, con Linux también, todo viene de Linux, no necesitamos todavía firewall porque lo viene en Linux, puede ser nativo o con muy pocas librerías. Vamos a dar otra vuelta de tuerca y os voy a enseñar en este caso Ansible. ¿Por qué? Porque si ya conocemos Git, si ya conocemos los comandos, ya conocemos un poquito de scripting y ya conocemos lo suficiente para movernos en un servidor y hacer tareas, pues ahora hagamos esas tareas por 1000. ¿Cómo podemos hacer esas tareas por 1000? Usando Ansible. ¿Vale? Entonces yo os enseñaré con una plantilla de Ansible estructurada y organizada cómo vosotros modificándola sois capaces de mantener un parque informático, en este caso de servidores Linux, ¿vale? Aunque Ansible también es compatible con switches, es compatible con firewalls, es compatible con Windows también, ¿vale? Entonces, para que lo conozcáis, ¿vale? Este es el módulo 1. Y por supuesto, prácticamente todo está basado en laboratorios, ¿vale? El módulo 2 del mismo curso. Nos metemos un poco más en la parte de hacking. No tiene sentido entrar en la parte de hacking si no dominamos el sistema operativo, ¿vale? Kali Linux está basado en Kali, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver el anonimato, porque los malos usan el anonimato. Si nosotros tenemos que hacer investigaciones y tenemos que entrar en la deep web o en la red oscura, etcétera, etcétera, tenemos que saber movernos, aunque no vayamos a hacer nada malo, simplemente por motivos de investigación, ¿vale? También necesitamos saber qué es Tor y qué son las redes parecidas a Tor, ¿no? Que hay otras. También hablaremos de los proxies y cómo encadenan los malos proxies para hacer ocultar su rastro, ¿no? Y conseguir ese anonimato. Luego hablaremos de un centro de operaciones, para que lo sepáis, un SOC, para que entendáis qué se hace en un SOC, qué tipo de alertas se tratan, en qué consiste un SOC a nivel de arquitectura o software, ¿vale? ¿Cuál es la función de un SOC? SOCs hay de la Generalitat, hay SOC del Estado, hay SOC privados, hay SOC de muchísimas empresas, ¿vale? Entonces, para que eso es un apartado. Veremos ataques de red, ataques de IP spoofing, ataques de reventar un switch en la tabla CAM, ataques para redireccionar el tráfico en una red y hacer el sniffing y robar credenciales. Todo ese tipo de ataques 2, todos esos tipos de ataques los veremos. Y también veremos cómo mitigarlos, algunos en Linux, de manera nativa, ¿vale? Otro apartado, por ejemplo, son los detectores de intrusos, ¿no? Los IDS, Snort, Suricata y muchos otros más, ¿no? Y de ahí es donde recogen los firewalls las firmas para luego ser usados en sus motores, ¿vale? Luego tenemos el punto 6, antivirus, anti-malware, anti-rootkits y EDRs. Veremos cómo hacer una firma, es decir, haremos un virus para que sea detectado por una base de datos y veremos cómo funciona para que cuando un antivirus detecte algo, sepáis que funciona, pero también sepáis evadirlo. Sepáis editar un código, ponerle un punto y una coma, volver a compilarlo y que ya no se ha detectado, ¿no? O pasarlos por el método de ofuscación, ¿no? Porque hoy día ya los EDR tienen sistemas heurísticos que lo que hacen es buscar cosas parecidas, no buscar algo firmas exactas, ¿no? Pues eso es lo que veremos. Principalmente cómo funcionan, qué sistemas hay anti-malware y qué sistemas hay anti-rootkits. Y por último los EDR, ¿no? Los de comportamiento, que son los antivirus avanzados, por así decirlo, de comportamiento. En el punto número 7, veremos hardening. Para el que no lo sepa, el hardening consiste en el endurecimiento de las configuraciones de los sistemas operativos. En este caso, lo veremos con Linux, ¿vale? Y además, aprovechando, veremos cómo hacer un hardening y un reporting, ¿vale? Porque cuando nos contrate una empresa o cuando lo queramos ofrecer desde nuestra empresa, tendremos que enseñarle, mira, tu sistema está así y después de pasar yo te lo he dejado así, ¿no? Pues ese cambio, para que el cliente perciba el valor, hay que generar un reporte, ¿vale? Pues os enseñaré a hacer reportes. Veremos también los principios de las auditorías web, técnicas que se usan para auditoría web, ¿vale? Como puede ser Nmap para hacer escáner de puertos, como puede ser FNICTO, en fin, hay un montón, ¿vale? Veremos también escáneres de vulnerabilidades y cómo explotar estas vulnerabilidades.